La iglesia es vista por muchos como un refugio espiritual, un lugar donde la paz y la moralidad rigen sobre cualquier cosa. Los sacerdotes, en especial, son considerados guías de la fe, personas que han renunciado a todo deseo terrenal para dedicarse a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando alguien que debería ser un ejemplo de rectitud se convierte en el protagonista de un crimen atroz? Hoy te contaré la historia de José Francés Díaz Toro, un sacerdote que ocultó un secreto durante más de una década. Un secreto que lo llevó a cometer un crimen tan brutal que estremeció a toda Colombia. Un caso de traición, engaño y desesperación que revela hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que su mundo se derrumba. Te advierto, esta historia no es para los débiles de corazón. El respetado padre José Francés Díaz Toro. José Francés Díaz Toro era el sacerdote de la parroquia de Mistrato, un pequeño municipio en el departamento de Risaralda, Colombia. Para la comunidad era un hombre ejemplar, siempre presente en las misas, ayudando a los necesitados y guiando a su congregación en el camino de la fe. Desde su llegada a Mistrato, se ganó la confianza de todos. Nadie sospechaba que aquel hombre de sotana guardaba un oscuro secreto. A pesar de haber hecho votos de castidad y haber dedicado su vida a la iglesia, el padre Díaz Toro mantenía una relación oculta con María del Carmen Arango, una mujer del pueblo con la que compartió más de una década de amor clandestino. De esa relación secreta nació una niña, María Camila. Aunque el sacerdote reconoció legalmente a la pequeña como su hija, su vida debía mantenerse en las sombras. Nadie podía saber la verdad, porque si su doble vida salía a la luz, su reputación, su posición y todo lo que había construido se vendría abajo. Pero María del Carmen estaba cansada de ser un secreto. Quería que Díaz Toro reconociera públicamente a su hija y que asumiera su responsabilidad. Y cuando el sacerdote se negó, ella tomó una decisión que lo cambiaría todo. La amenaza que lo puso contra las cuerdas. Años de mentiras y ocultamientos habían hecho que la paciencia de María del Carmen llegara a su límite. Ella ya no estaba dispuesta a seguir con el juego. Por eso, en febrero de 2007, María del Carmen confrontó al sacerdote. Lo amenazó con contarles a toda la comunidad y a la iglesia. Iba a exponer su relación secreta, a mostrarle al mundo que él había roto sus votos sagrados. Para Díaz Toro, esto significaba el fin. No solo perdería su trabajo y su imagen de hombre intachable, sino que también enfrentaría la humillación pública. Todo por lo que había trabajado durante años quedaría destruido. María del Carmen le dio un ultimátum: o asumía su relación y reconocía a su hija, o lo revelaría todo. El sacerdote sabía que no podía permitir que eso sucediera, así que tomó una decisión que lo llevaría por un camino sin retorno. Una cita con el destino. El 13 de febrero del 2007, María del Carmen y su hija fueron a la casa cural del Mistrato. Estaban listas para enfrentarlo cara a cara. María del Carmen quería respuestas. Quería que el padre Díaz Toro asumiera su responsabilidad como padre. Nadie sabe con certeza qué sucedió en aquella casa cural, pero lo que sí se sabe es que madre e hija nunca volvieron a casa. Lo que comenzó como una discusión terminó en una tragedia inimaginable. Díaz Toro, cegado por la ira y el miedo a perderlo todo, golpeó brutalmente a María del Carmen con un objeto contundente. La fuerza del impacto fue suficiente para terminar con su vida al instante. Pero había un problema. Su hija, María Camila, lo había visto todo, y él sabía que no podía dejar cabos sueltos.
Sabía que si la niña hablaba, todo se descubriría, y en ese momento, en un acto de absoluta desesperación, tomó una decisión aún más monstruosa. Terminó con la vida de su propia hija. 2 vidas cegadas en un instante. Un secreto que ahora pesaba sobre él como una condena. Pero el sacerdote aún tenía un problema más. ¿Qué haría con los cuerpos? El plan para deshacerse de la evidencia. Díaz Toro sabía que no podía simplemente dejar los cuerpos en la casa cural. Si alguien los encontraba ahí, las sospechas recaerían de inmediato sobre él. Así que, en un intento desesperado para cubrir su crimen, buscó la ayuda de José Antonio Morales, el sepultero del pueblo. Juntos envolvieron los cuerpos en bolsas plásticas y los trasladaron hasta una zona rural entre los municipios de Belén de Umbría y Anserma. Eligieron un lugar apartado, a orillas del río Guatica, donde creían que nadie los encontraría. Allí intentaron incinerar los cuerpos para borrar toda evidencia, pero lo que no sabían era que el destino tenía otros planes. El descubrimiento macabro. 2 días después, el 15 de febrero del 2007, un campesino que transitaba por la vereda los encontró. Hizo un hallazgo escalofriante. En el suelo, entre cenizas y restos calcinados, yacían los cuerpos de una mujer y una niña. La noticia corrió como pólvora. Las autoridades llegaron al lugar y pronto identificaron a las víctimas. El pueblo entero quedó conmocionado. Nadie podía creer que alguien hubiera cometido un crimen tan brutal. Pero la pregunta era, ¿quién lo hizo? Las respuestas no tardaron en llegar. La investigación y el juicio. Las autoridades comenzaron a investigar y pronto descubrieron que las últimas personas que vieron con vida a María del Carmen y a su hija fueron los habitantes de Mistrato. Testigos afirmaron haberlas visto entrando a la casa cural el 13 de febrero, pero nunca salieron. Cuando la policía interrogó al sacerdote, su historia tenía demasiadas inconsistencias, y cuando registraron la casa cural, encontraron pruebas irrefutables de lo que había sucedido. Las pruebas eran contundentes, no había duda. José Francey Díaz Toro era el culpable. El sacerdote fue arrestado y llevado a juicio. Durante el proceso, confesó lo que había hecho. Inicialmente fue condenado a 23 años de prisión, pero en 2013 su condena fue aumentada a 45 años y 10 meses. La iglesia lo expulsó y su nombre quedó marcado para siempre como el sacerdote asesino. El caso de José Francey Díaz Toro dejó una cicatriz imborrable en la comunidad de Mistrato y en toda Colombia. Un sacerdote, un hombre que debía predicar el amor y la fe, terminó siendo el protagonista de un crimen brutal. Pero lo más escalofriante de esta historia es que nos demuestra que los monstruos no siempre tienen la apariencia que esperamos. A veces pueden vestir sotana y pueden esconderse detrás de la fe. Si te gustan este tipo de historias y quieres ver más contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. Nos vemos en el próximo video. Si es que puedes dormir después de esto.